Miraba esta semana las noticias sobre el juicio político al presidente de Estados Unidos y me llamó mucho la atención la declaración de un senador republicano llamado Mitt Romney, que fue el único de todos los senadores republicanos que votó a favor de la destitución del presidente. Y me llamó la atención por el discurso que dio, no sé si usted lo escuchó, discurso emotivo, incluso para él mismo, tuvo que hacer una pausa porque se le hizo una garganta antes de hablar, y daba una explicación de por qué era duro para él tener que tomar esta decisión y tener que dar este voto. No les voy a hablar de política, pero me hizo pensar lo que sucedió esta semana con este personaje en algo que quisiera que habláramos en esta tarde. Le preguntaban a él por qué había tomado esa decisión. Él dijo, me insistieron, me hablaron por teléfono, apóyanos, estate con nosotros, no te separes de nosotros, vota juntamente con nosotros. Y él dijo, no, es que yo puse en una balanza toda la evidencia y la evidencia demandaba que yo fuera justo con lo que se presentaba. Incluso estuve buscando y preguntando a la Casa Blanca, mándenme información, mándenme documentos para buscar algo en lo cual pudiera ser exonerado el presidente, y se me negó toda la información. Luego pedí que se trajeran testigos para tener más información y dar un juicio más justo, y se me negaron los testigos. Dice, entonces, en base a lo que tenía, yo tuve que dar un juicio justo. Y me llamó mucho la declaración que él dijo. Dijo, yo juré ante Dios hacer lo que era justo. Yo puse mi mano sobre la Biblia jurando que iba a defender la justicia en este país, no importando quién fuera. Y al decir estas palabras daba a entender qué le pasó a los demás de su partido, que por qué ellos no votaban así. Decía, yo soy un hombre temeroso de Dios. Le preguntaron en un entrevistador en Fox News, un reportero le dice, ¿no le da miedo las consecuencias que traiga esto? Y él dijo, sí. Él respondió, hay un himno en mi iglesia que dice, haz lo que es justo y Dios tomará o se encargará de lo demás, ¿verdad? Tú simplemente haz lo correcto. Le dicen, ¿sabe que su carrera quizás se acabe aquí? Que no vuelva a tener trabajo como senador. Y él dijo, lo sé, sí lo sé. ¿Sabe usted que el presidente se volvió en este momento su enemigo y lo va a atacar cuando tenga oportunidad? Y él dijo, sí, lo sé. ¿Sabe usted que se quedó solo? Porque los demócratas no lo van a aceptar. Y los republicanos, usted les dio la espalda. ¿Sabe que se quedó solo? Y él dijo, sí. Dice, pero aún con todo eso, es más importante, todavía muchísimo más importante, mi conciencia y mi relación con Dios, que quedar bien con todos los demás. Si quedo bien con Dios, no importa que pierda mi trabajo, no importa que me dejen solo de mi partido, porque hice lo correcto delante de Dios. Y si yo pudiera votar, diría, ¿dónde voto para presidente para este hombre? No sé si lo hizo sinceramente, no sé si buscaba un fin escondido político, pero las palabras que dijo deberían de ser las de una persona que realmente cree en Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. A los cristianos se nos pide que impartamos justicia como Dios es justo. A los cristianos, a los hijos de Dios, se nos pide que no seamos engañados por nadie, que impartamos la justicia así como Dios es
justo. Y cuando miraba el ejemplo de este hombre que es un político, se me vino a la mente la historia bíblica en el Antiguo Testamento y le hallé mucha relación, como no tiene idea. Y se me vino también a la mente el pasaje de Eclesiastés. ¿Qué hay nuevo bajo el sol? Nada. Lo mismo que fue en el pasado, vuelve a repetirse, quizás con otros tintes diferentes, pero vuelve a suceder en el presente. Me recordó la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasaba con estos en esta historia? Vayamos allá a la Biblia, en Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primero vamos a ver el capricho del rey. Así lo titulé el primer punto. Un rey que Dios le había dado autoridad, porque recordemos, Dios pone reyes y quita reyes. Y este rey tenía la autoridad de parte de Dios, pero era un rey caprichoso. Era un rey que se quería que el pueblo y la gente hicieran lo que él quería y que no cuestionaran su autoridad. Inclusive intenta establecer una nueva religión, una nueva deidad. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 7. Acompáñenme a la lectura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Primero, yo soy rey, quiero que se adore a este Dios que he creado. Mándenme traer a todas las personas importantes para darles el aviso. Tiene que hacerse como yo digo. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, personas importantes, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos se son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora este rey era un rey caprichoso. Yo quiero que se adore a este Dios que he creado. Y hay consecuencias para que el que se atreve a desafiar mi autoridad. Si usted se atreve a desafiar mi autoridad y no se inclina ante esta estatua que he levantado, la pena es la muerte. Avísales a todos que hay muerte para aquel que no me obedezca. Un rey caprichoso que estableció un culto, un rey caprichoso que estableció sus propias reglas, un rey caprichoso que estableció su propio castigo. El que no me siga no tiene esperanza de seguir viviendo. O hacen lo que digo o mueren. Viene la amenaza ahora del rey caprichoso. Daniel capítulo 3, versículos del 8 al 15, la siguiente parte de la lectura. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿No ha notado que cuando hay un personaje en autoridad, no falta siempre quien venga, ahora sí de chismoso podríamos decir, o de intrigoso ante él, para hacer quedar mal a aquella persona que quiere hacer lo correcto? En este caso, estos tres varones judíos hacían lo correcto delante de Dios. Y ahí él va con el rey a decirle: hay unos hombres que no te quieren obedecer.
Hay unos hombres que no quieren hacer no respetan tu autoridad. Versículo 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y siempre va a haber personas adulantes, ¿verdad? Que quieren quedar bien con él. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se apostre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Como tú lo dijiste, oh rey, entonces hay unos varones judíos que son importantes. Tú los pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Se llama Sadrach, se llama Mesac el otro, y el tercero se llama Abed-nego. Estos varones, oh rey, note cómo lo dicen estos hombres intrigosos, no te han respetado, te están faltando al respeto. No adoran a tus dioses y no adoran a la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, tráiganme a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. ¿Se enojó el rey? Sí, me están desafiando. ¿Quién se cree en estos para no hacer lo que yo les digo? Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adorar la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que cuando oigan el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Les voy a dar una segunda oportunidad. Voy a permitirles que nuevamente suenen los instrumentos para que ustedes se inclinen ante mí. Les estoy dando una segunda oportunidad. Porque si no lo adorares, y si no lo hacen delante de mi presencia, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora sí les voy a decir, ¿y qué Dios será aquel que los pueda librar de mis manos? ¿Nota las semejanzas con la historia que estamos viendo? A lo mejor hoy en día no era un horno de fuego, pero las amenazas eran de otro tipo. ¿Haces lo que yo te digo? O hay consecuencias. O me agradas y vas conmigo, o si no estás contra mí y hay consecuencias. No se habla de lo justo, se habla de que tienes que hacer y agradar lo que al rey le gusta. Decían en el noticiero en esta mañana, tuvimos un problema. Dice, es que Mitt Romney ya tenía un Dios a quien adorar y este hombre buscaba que se le adorara a él. Dice, y lo justo es primero quedar bien delante de Dios antes que quedar bien con los hombres. Mitt Romney no buscaba otra religión nueva, ya tenía una religión. Mitt Romney no buscaba otro Dios nuevo, ya tenía un Dios. La respuesta de Dios. Vemos el capricho del rey, la amenaza del rey. Si no se inclinan ante mí en este momento, les estoy dando una segunda oportunidad. Si no lo hacen, ni Dios los va a librar de mis manos. Tercer punto, la confianza de los hombres que temen a Dios. ¿Cuál fue la confianza de estos jóvenes? ¿Nos vas a matar, rey? Ah, entonces sí nos inclinamos. ¿Sabe qué dijeron? Ni siquiera tenemos que contestarte. Esa fue su respuesta y usted dirá, qué groseros. Es que no tengo por qué responderte. Ya sabes nuestra respuesta. Fíjese cómo lo dice en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 23. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera tenemos que contestarte. Tú ya sabes la respuesta. Y luego note las palabras de estos hombres. He aquí, versículo 17, nuestro Dios, no tu Dios, nuestro Dios, hacen la diferencia. Tú tienes un Dios que quieres que adoremos, nosotros ya tenemos nuestro Dios. Nuestro Dios
a quien nosotros servimos y no vamos a servir a tu Dios, Él puede librarnos del horno del fuego ardiendo y Dios, a quien nosotros servimos, también puede librarnos de tu mano. ¿Qué le estaban diciendo al rey? El rey les dijo, si no se inclinan, ni su Dios los va a salvar de mi mano. Y ellos les dijeron, nuestro Dios nos puede salvar del horno del fuego y nos puede salvar de tus manos. Ahora note la última parte. De tu mano, rey, nos librará. Versículo 18. Pero estos jóvenes también reconocían que tal vez Dios no los iba a librar. Y que tal vez Dios iba a permitir que ellos murieran. Mas aún así, ellos no dudaron de su Dios. Dice, Dios puede, si Él quiere y lo desea, nos puede librar del horno y nos puede librar de tu mano. Pero si no quiere, y si no, en otras palabras, y si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que ni aún así lo vamos a servir a usted. Qué confianza de estos jóvenes, ¿no cree? Qué firmeza en su fe. Sabiendo, Dios me puede librar, pero si Dios no quiere librarme en este momento, ni aún así me inclino ante ti. Ni aún así te obedezco, Nabucodonosor, ni aún así adoro a tus dioses. Sé por rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe qué pasó con el rey? No le gustó. Ah, ¿con qué sostenemos? Ah, con que retas mi autoridad. Ah, vamos a ver quién tiene la razón. Estos jóvenes sabían que quizás podían morir. Lo tenían claro en su mente. Si Dios no nos libra, vamos a morir, pero estamos dispuestos a morir por nuestro Dios. Pero también sabemos que Dios nos puede librar. Confiamos aún así en Dios, nos libre o no nos libre, nuestra confianza plena está en nuestro Dios y no en tus dioses. Dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó mucho y le cambió su rostro. ¿Qué tan enfurecido estaría el rey? Imagínese, todo el mundo hace lo que él pide y estos jóvenes, ¿quién se creen para hablarme de esa manera? Estos tres muchachos, ¿qué se creen para hablarme y retarme de esa manera? ¿Qué no saben que yo soy el rey? ¿Qué no saben que yo los puedo matar? Y ellos decían, sí, pero ni aún así nos vamos a inclinar ante tu Dios. Se desnudó, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase, y note, 7 veces más. ¿Y recuerda cuál es el 7 en la Biblia? El número completo de Dios. Interesante, ¿no? Caliéntalo 7 veces más y el horno lo calientan 7 veces más. Y usted quizás no entiende a qué significa calentar 7 veces más un horno. No sé si usted ha trabajado o quizás ha estado cerca de un horno, por ejemplo, de fundición de aluminio, de fundición de acero. Es insoportable el calor y todavía no te acercas. Estás retirado del horno y sientes lo fuerte del calor del horno. Y aunque tiene aislante y tiene todo, es increíble. En mi caso me tocó estar cerca de un horno de fundición de aluminio y teníamos que cambiar unas partes, unos sensores cerca del horno. Ni siquiera estábamos pegados al horno, estábamos retirados y no soportaba el calor. Subías y trabajabas rápido y bajabas y te ibas a lo fresco. Y volvías a subir y no soportabas la radiación de calor que salía del horno, aunque estaba aislado. Ni siquiera estaba abierta la puerta. Este rey lo mandó a calentar 7 veces más de lo normal. Pero ni aún así estos jóvenes dijeron, no lo dudamos, no nos vamos a inclinar. Caliéntelo 7 veces más. El horno se calienta 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y el rey mandó a hombres muy vigorosos o muy fuertes que tenían su ejército. Átenlos a Sadrach, Mesach y Abednego y échenlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era rápido caliente el horno, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Oía de un bombero que cuando usted está en un incendio y hay un incendio repentino, una explosión repentina, por ejemplo, digamos gas, el aire se calienta tan rápido que en el primer respiro que das con ese aire caliente, tus pulmones se hacen nada. Mueres en el instante. Ni siquiera te tiene que quemar el fuego. El calor del oxígeno que se sube a gran temperatura, cuando tú tratas de respirar, quema todo por dentro de tus pulmones. Te mata en el instante. Y a estos hombres les pasó eso. Agarran a Sadrach, Mesach y Abednego, abren el horno para lanzarnos y la llamarada los mata en el instante. Mueren, caen muertos. Eran muy fuertes, pero mueren en el instante. ¿Y qué les pasaría a los jóvenes entonces que lanzaron al horno? Todos esperaríamos, ya murieron. Si estos hombres fuertes que no entraron al horno murieron, estos que cayeron dentro están muertos. No tienen ninguna esperanza de vivir. Dice versículo 23, y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Si los hombres que no entraron murieron, los que están adentro, muy seguramente ya están muertos. Dijo el rey, ¿quién más no se va a inclinar? ¿Quién más no va a obedecer mi orden? El rey se sintió triunfador, ¿eh? El rey se sintió, ya gané. Gané sobre ellos, gané sobre el pueblo, gané sobre su Dios. Mi Dios es más fuerte que el Dios de ellos. ¡Qué sorpresa! Viene la respuesta del Dios verdadero. Daniel capítulo 3, versículos 24 al 30. El rey pasó de estar enojado a sentirse victorioso y ahora a sentirse asustado. ¿Sí se fijó toda la transición? Me está retando, estás contra mí, se enojó mucho, calienten el horno, mátenlos. ¿Ok? Cambia su aspecto de este rey, los lanza al horno de fuego, se siente victorioso, ya triunfé sobre ellos, ya gané, ya les infundí miedo a los demás y ahora viene el miedo en su corazón. Fue un proceso. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos 3 varones dentro del horno de fuego? ¿Por qué la pregunta y por qué el susto? Oye, si me mató 3 hombres nomás donde lo abrieron, ¿por qué echamos 3 y esos no se han muerto y no nada más miro 3? Miro 4. Dice dentro del horno de fuego, y respondieron al rey, es verdad, oh rey, echamos 3. Y él dijo, entonces, ¿por qué yo veo 4 varones sueltos que se pasean? Andaban en día de campo, Sadrach, Mesach y Abednego, como diciendo, a ver, ¿hasta cuándo nos sacan de aquí? En medio del fuego, en medio del horno. Imagínense qué habrán sentido en su corazón estos 3 jóvenes cuando Dios los libró de esa manera. Diciéndole, ¿qué pasó, rey? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti? Se paseaba en medio del fuego estos 3 hombres, dice, sin sufrir ningún daño. Sus pulmones no se quemaban, su cuerpo no se quemaba. Dice, y el aspecto, la forma en que el rey miraba al cuarto personaje era semejante a hijos o al hijo de los dioses. Lo miraba diferente, quizás de otro color, quizás otra figura, quizás un resplandor en el cuerpo de esta persona que se miraba ahí el cuarto personaje, pero lo diferenciaba al resto de los 3 jóvenes, semejante al hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. ¿Por qué dijo siervos del Dios Altísimo? ¿Que el Dios Altísimo no era el Dios que él quería que adorara? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Note, otra vez, porque usted dirá, quizás cayeron en un lugar donde no había fuego. ¿Salieron de dónde? De en medio del fuego. Recuerden, el fuego mató a los 3 hombres fuertes. Nada más la llamará, ni siquiera entraron al horno.
de en medio del fuego, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones de cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había, ¿qué? Quemado. No, es que cuando Dios hace algo lo hace bien, ¿verdad? Es más, ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿Sí lo leyó? Léalo conmigo. Dice, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. ¿Ha hecho usted carne asada en su casa? Sí, creo que muchos, ¿verdad? Y aunque no está dentro del fuego, después que la cocina entra a su casa y le dicen, hueles a puro humo, te impregnaste de humo. Y ni siquiera estamos ahí, dentro del fuego, ¿verdad? De la llama. Estos hombres estuvieron dentro, su cabello no se quemó, su ropa no se quemó, su cuerpo no se quemó y ni siquiera tenían olor a humo. ¿Se asombraría usted de ver esto? Si usted y yo hubiéramos presenciado este acto, ¿se asombraría? Creo que sí. Y creo que le diríamos, ya no me inclino ante la estatua del rey. No lo vuelvo a hacer. Si este Dios nos puede librar de esa manera, yo confío en ese Dios. ¿Confía usted en ese Dios? Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Por eso tenemos que buscar estar bien primero con Dios. Dice, ni siquiera olor a fuego tenía 28. Entonces Nabucodonosor, el rey, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto mío, que no me hicieron caso del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Versículo 29. Por lo tanto, establezco ahora un decreto que todo pueblo, toda nación, toda lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. Como que ya le tuvo miedo a Dios, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué les quiero decir con esta historia, hermanos? La historia se puede resumir en esta frase: haz lo correcto y Dios se encarga de lo demás. Haz lo que te corresponde hacer justo, que Dios te mandó a hacer, y Dios se encarga de lo demás. Quizás te toque padecer, estos jóvenes dijeron, y quizás Dios no nos salve, y quizás Dios no mate, pero aún así tenemos que hacer lo que es correcto. Entendemos que Dios puede librarnos, pero también entendemos que si Él no quiere, podemos morir en ese horno, bajo tus manos, Rey. Pero ni aún así nos vamos a inclinar y vamos a hacer lo que es injusto delante de nuestro Dios. Dios nos libre o Dios no nos libre, yo tengo que cumplir con lo correcto y Dios se encargará de lo demás. En Hechos capítulo 4, versículo 19, hoy para nosotros como cristianos, los apóstoles en el primer siglo entendían este mismo principio. Nosotros tenemos que tener la convicción de hacer lo correcto delante de Dios, vengan cosas buenas o vengan cosas malas. Lo correcto se tiene que hacer. La verdad se tiene que decir. Esa es nuestra responsabilidad para con nuestro Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de nuestro Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos? Hacer lo correcto delante de Dios, no importando las consecuencias o beneficios que vengan. Si es lo justo, hay que hacerlo, hay que seguirlo. Hechos capítulo 5, versículo 29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Pero si te dejas sin trabajo, Dios proveerá. Pero si te corren, Dios proveerá. Esto es lo justo y es lo que se tiene que hacer. Éxodo capítulo 23, versículos 1 y 2, en el Antiguo Testamento.
No admitirás falso rumor. No te unirás o concertarás con el impío para ser falso testigo. Tú como hijo de Dios, está diciendo en Éxodo, no te juntes con los demás que sabes que están mintiendo. Tú di lo que es correcto. Dice, es necesario que no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Tampoco vas a seguir a los que son mayoría para hacer el mal. Ni responderás en ningún juicio inclinándote a la mayoría para hacer agravio. Nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios como cristianos es obedecer a Dios antes que a los hombres y hacer lo justo independientemente de las consecuencias que vengan para nosotros. Tenemos que realizar lo correcto. Por eso, en conclusión, allá en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su profeta, hablando allá en Ezequiel capítulo 2, versículos 6 al 7, tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y entre espinos, y estés morando en medio de escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Tú les vas a hablar mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Termino con este pasaje, hermanos. Salmo 118, versículos 6 al 9. Cuando se encuentre usted ante esta situación de hago lo justo, lo correcto delante de Dios, o hago lo que le va a agradar a la mayoría. Nuestra respuesta como cristianos es hacer lo que a Dios le agrada, porque quizás lo que a la mayoría le agrada, eso no está bien delante de Dios. Y acuérdese cuando vaya a tomar la decisión correcta, como dice este salmo, Jehová está conmigo. Amén. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No voy a tener miedo a las reacciones de los demás injustas, porque yo estoy haciendo lo justo delante de Dios y Dios está conmigo. Versículo 7. Jehová está conmigo entre aquellos que me ayudan. Jehová me va a seguir ayudando. Jehová no me va a desamparar. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8. Mucho mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en reyes y en príncipes. Jehová está conmigo. Entonces podemos decir plenamente, hay que hacer lo correcto y Dios se ocupa de lo demás. Haga lo que es justo y Dios se ocupa de lo demás, porque Jehová está con nosotros. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.